La Confederación comenzó hará ya 2 años con Fedelatina en un debate que teníamos abierto de cómo tenía que tener presencia la inmigración, la cuestión del codesarrollo, desde el inicio de cómo se estaba desarrollando la cuestión de la participación básicamente de los inmigrantes en este tema. La idea inicial era que los distintos colectivos de inmigrantes sepamos de qué hablamos al mencionar el codesarrollo. Hay mucha teoría, hay realmente también muchos proyectos y muchas buenas prácticas, pero también prácticas que no son realmente de desarrollo para nuestros países. Nos parece esencial comenzar a preparar este proyecto de la mano de todos. Jo crec que és un reflex dels canvis socials que s'estan produint a Catalunya. Recentment, fa uns dies, segurament els medis de comunicació heu vist que l'Institut d'Estadística ha fet una comparativa de com era Catalunya fa 20 anys i com és Catalunya ara. Un dels fets fonamentals que es destacava era el gran canvi que ha suposat l'arribada de persones d'altres indrets del món. Bé, doncs una mica una conseqüència d'aquest i un reflex d'aquests canvis en el món de la cooperació, en el món del desenvolupament, és el codesenvolupament. És la involucració d'immigrants o d'associacions d'immigrants, com vulgueu, en les diferents fases del que són els projectes de cooperació, la planificació, la formulació, la gestió, l'execució, l'avaluació, el seguiment. Crec que és molt important propiciar un apropament entre les associacions d'immigrants, les que volen fer projectes de desenvolupament i de codesenvolupament, amb les associacions catalanes de desenvolupament que porten molt de temps fent projectes de desenvolupament. Crec que han de treballar plegats, han de produir projectes plegats. Entonces yo creo que se trata de entrar en un diálogo transparente, claro, entre lo que podemos hacer para cruzar la cooperación y la inmigración desde el punto de vista de que cada uno asuma el rol que le toca. Y en ese sentido yo creo que quizás algunas experiencias de codesarrollo han mostrado que se ha pedido demasiado al inmigrante y se ha pedido demasiado poco al gobierno local. Y también reconstituirla de cara a lo que es qué ocurre con la sociedad, los inmigrantes de aquí respecto de las sociedades de los países de origen, y la relación entre el gobierno, en este caso, y yo me refiero a los gobiernos locales de aquí, respecto a los gobiernos locales de estos países de origen. Es decir, que también tienen responsabilidad respecto a las acciones que deben emprenderse en materia de cooperación al desarrollo.